Hola, yo soy la voz de Lan y hoy veremos el 16º capítulo sobre el universo, el origen de los elementos y los diversos mecanismos de nucleosíntesis. Primeramente veremos la nucleosíntesis primigenia. La nucleosíntesis primigenia ocurrió del tiempo cero a apenas unos 4 minutos después de la llamada Gran Explosión. En estos primeros instantes, el universo era mínimo, inimaginablemente denso y se encontraba a temperaturas increíblemente altas. Pero, al irse expandiendo, la temperatura y la densidad disminuyeron rápidamente. Las teorías actuales no pueden siquiera proponer qué había en el tiempo cero, pero a tan solo fracciones de segundo a partir de este instante, la física ya puede hacer afirmaciones sustentables. Los físicos proponen una familia de partículas que hoy en día ya no son estables por sí solas. De alguna manera se ha demostrado su existencia. Otras solamente han sido propuestas pero no observadas. Un segundo después de la gran explosión, la temperatura descendió a 1 billón de grados centígrados. En esas todavía muy especiales condiciones ya se encontraban los fotones, positrones, neutrinos, antineutrinos, protones, neutrones y electrones. Sabemos que con las 3 últimas partículas se forman los átomos que hoy conocemos, pero a esas enormes temperaturas no se podían juntar para formarlos. Los neutrones libres, cuya vida media es de 11 minutos, se desintegraban transformándose en protones. A esas temperaturas, muchas de las partículas mencionadas se encontraban en equilibrio, reconvirtiéndose unas en otras. Pero al descender la temperatura a menos de 1 billón de grados centígrados, los protones y los neutrones empezaron a fusionarse, para dar origen a los primeros núcleos de deuterio, el cual en esas condiciones era muy inestable y se desintegraba casi tan pronto como se formaban. El universo continuó enfriándose muy rápidamente, favoreciendo la fusión de núcleos ligeros para dar núcleos más pesados. Casi todo el litio que se conoce hoy en el universo, que no es mucho, provino de esa última reacción. Hay que notar que los núcleos con masas 5 y 8, por ser inestables, no se formaron en esa etapa. Cuando la temperatura fue lo suficientemente baja, la repulsión entre núcleos de mayor carga eléctrica fue mayor que la energía térmica de los mismos, impidiendo la creación de núcleos más grandes. Terminó entonces la llamada nucleosíntesis primigenia, dando como resultado la aparición de los núcleos de tan solo 2 elementos químicos y unos cuantos más en cantidades ínfimas, el hidrógeno y el helio, en proporciones de 12:1, conformando casi el 100% de los núcleos formados, mientras que en trazas quedaron el helio, el litio y muy poco de berilio. La materia así formada permaneció casi 400 años en un estado de plasma que contenía a los núcleos que se habían formado y a los electrones libres interactuando fuertemente con los fotones. Aunque los núcleos atómicos ya eran estables cuando bajó la temperatura, los átomos neutros aún no lo eran. Fueron posibles cuando la temperatura descendió por debajo de los 900.000 grados centígrados. Nucleosíntesis estelar. Se estima que por varios cientos de millones de años después de la gran explosión, no se crearon nuevos núcleos. Durante todo este tiempo, el universo continuó únicamente expandiéndose y enfriándose, hasta que en las regiones más frías se formaron nubes a partir de átomos de hidrógeno y de helio, que fueron acumulándose debido únicamente a su propia atracción gravitacional. Cuando esta acumulación de materia fue muy grande, su propia gravedad la hizo alcanzar elevadas presiones y temperaturas. En algunas zonas alcanzaron aproximadamente los 700.000 grados centígrados. A estas elevadas temperaturas, los electrones se encuentran nuevamente disociados de los núcleos. La materia se encuentra en estado de plasma y puede empezar a llevarse a cabo la fusión de 4 protones.
para formar núcleos de helio con gran desprendimiento de tesis estelar, y se lleva a cabo continuamente todos los días en millones de estrellas. Para saber aún más sobre la formación de las estrellas, escucha mi podcast Formación Estelar. Nucleosíntesis interestelar. En los instantes después de la gran explosión se formó un poco de litio, pero en cantidades muy pequeñas. Este elemento, junto con el berilio y el boro, que son escasos en el universo, no se formaron por ninguno de los procesos descritos previamente. El origen de estos se explica por medio de procesos que ocurren fuera de las estrellas, en el medio interestelar. Estos elementos se formaron como resultado de colisiones a velocidades cercanas a la de la luz, que ocurren en los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos en realidad no son radiación, sino partículas cargadas, tales como protones, núcleos de helio y, en menor proporción, diversos núcleos atómicos más pesados que viajan a velocidades cercanas a la de la luz, y se cree que provienen de las explosiones de las supernovas y de los hoyos negros. Los rayos cósmicos, en su viaje por el espacio, chocan con otros núcleos que se encuentran en su trayectoria. La colisión a estas enormes energías cinéticas da como resultado la fragmentación de los núcleos atómicos involucrados en la colisión. Por eso a este proceso se le llama astillamiento o espalación. También se le conoce como el proceso X. Se han realizado experimentos que demuestran que, como el resultado de estas fragmentaciones, se pueden formar núcleos atómicos de litio, berilio y boro, entre otros, lo que ayuda a explicar el origen y la abundancia de estos escasos elementos. Como comentario final, deberíamos añadir que existe otro tipo de nucleosíntesis, que deberíamos llamar nucleosíntesis artificial. Esta es la que ocurre en los reactores nucleares o durante las explosiones de bombas nucleares, o bien en los experimentos con aceleradores de partículas que realizan grupos de investigación en Darmstadt, en Alemania, Dubna, en Rusia y Berkeley, en Estados Unidos. Allí se obtienen pequeñísimas cantidades de elementos que no existen en la naturaleza, pero su estudio contribuye a encontrar comprensión sobre la física del mundo, de las partículas subatómicas y por ende del universo mismo. Quedan muchas preguntas aún sin respuesta, tales como: ¿algún día se detendrá la expansión del universo? ¿Este se enfriará cuando todo el hidrógeno se termine? ¿Existe masa oscura que no ha sido detectada? ¿Será posible recrear en los aceleradores de partículas aquellas que estuvieron presentes en los primerísimos instantes del universo? Por ahora, al menos hemos logrado desarrollar modelos de nucleosíntesis que son congruentes con lo que podemos observar en la actualidad. Al fin y al cabo, es con estos elementos así formados con lo que los químicos podemos hacer nuestra tarea, y los seres vivos construyen su estructura y evolucionan. Esto será todo por hoy. Espero te haya gustado y lo compartas con aquellos a quienes les pueda interesar. Recuerda seguirme en mis redes sociales como La Voz de Lan o Christopher Flameheart. Eso es todo y hasta la próxima. O Christopher Flameheart. Eso es todo y hasta la próxima.